Hola Claudio, ¿me escuchás? Sí, buenas tardes. Bueno, Buenas tardes a ¿cómo te todos. va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, listo. Chao Claudio. Chao, gracias. Bueno, esperamos unos minutos, eh, que hay pocos presentes y comenzamos. Ahí está. Eh, Volvimos, ¿no? Sí, perfecto. Sí, Bueno, doctor. entonces les decía, el cambio, entonces, por lo tanto, va en beneficio del abogado porque se establece el nivel arancelario en un valor superior, un valor mayor que era antes de producto de la forma en que se va a calcular, por un lado. Y por otro lado, ¿eh? Y se incrementa el valor, en el mínimo regulable, en el mínimo, eh, que se regula en cualquier tipo de juicio. Este mínimo no puede ser inferior, ese monto, perdón, no puede ser inferior a los 7 IUs, cuando antes lo era en 4 IUs. ¿Mm? Correcto. Estos son, hay también incrementos, por ejemplo, en el caso del divorcio, para dar un ejemplo, que se establecía en una cantidad determinada de IUs, como eran 30 IUs, y que la ley pasó, lo llevó a los 40 IUs. ¿Se entiende? Entonces, lo doy como ejemplo también esa materia, cuando es un juicio que no tiene un valor pecuniario en especial, no es susceptible de apreciación pecuniaria, de apreciación económica, al menos en la parte, lo que lleva a la disolución del vínculo, que tiene por objeto esa tramitación, la disolución del vínculo. A partir de ahí, si hay disolución, liquidación, la disolución y liquidación de su conyugal, por supuesto que ya van a entender, ya van a tener que considerar sus valores. Forma de cálculo va a ser otra. Pero, para todo lo que la ley establece, una cantidad determinada de unidades arancelarias, es decir, de IUs, obviamente que se está favoreciendo primero por el incremento del valor del IUs, de la forma de cálculo del IUs, y por otro lado porque en algunos casos ha también incrementado la cantidad de IUs a aplicarse. ¿Entienden? Perfecto. Entonces, esto que nos lleva a determinar. La ley tiene ese sistema, por lo menos cuando los juicios no son de aplicación, no son, perdón, de apreciación pecuniaria, cuando no hay un monto en juego, un valor en juego, que se establece en cantidad de unidad arancelaria, y por otro lado considera, una escala cuando los juicios tienen, posibilidad, tienen valores expresados en el mismo, que han sido cuestión, que han sido objeto del mismo, y esos valores, por supuesto, son de apreciación pecuniaria. Es decir, nosotros estamos involucrando un monto en un juicio determinado, como todos los juicios en los que hemos practicado en el curso de esta materia, o prácticamente todos. Cuando hablamos entablamos un juicio de cobro de precios, entablamos un juicio de escrituración, a involucrar un inmueble que tiene un valor económico. Entonces, esos van a ser los valores que van a regir, los valores que se van a tener en cuenta, para regular el honorario. ¿Correcto? Entonces, el juez, ¿cómo va a regular esos honorarios? En base a una escala que la ley establece. Esa escala, antes iba entre el 8 y el 25%. La ley la ha modificado, y la llevó, incrementó el mínimo en el 10%. Es decir, lo fija entre el 10 y el 25%. ¿Entiendes? Ese es otro incremento que ha tenido, que ha introducido como reforma la nueva ley de honorarios. Entonces, este sería el último punto, que es el incremento de la escala en los juicios de contenido patrimonial. Ahora vamos a explicar, lo voy a pasar en limpio, para que ustedes, entiendan la forma en que se regula el honorario. En definitiva, que es lo que nos importa. Bien, yo les hablé de 2 mínimos. ¿Correcto? ¿Cómo juega cada uno? Perfecto. Entonces, nosotros tenemos que distinguir en primer lugar,
si el juicio es de contenido patrimonial o no lo es. Si el juicio no tiene un contenido patrimonial, la ley, por ejemplo, el caso de divorcio, por ejemplo, el caso de mensura del INDE, por ejemplo, en un juicio que nos presentamos como particular damnificado, que la ley va a establecer un honorario en base a la unidad arancelaria, es decir, una cantidad de unidades arancelarias. Entonces el juez va a calcular en ese momento, va a regular en tantos use, por ejemplo, el divorcio, como dijimos, en el caso de 30 use, si nosotros hacemos un redondeo, acá el compañero nos suministró el valor que decíamos que era 2.000, perdón, dijeron ayer 3.184, sí, yo no lo tengo presente, pero si entramos en la página del Colegio de Abogados está, ¿correcto? Por ejemplo, si son 3.000, prácticamente 200 pesos por 40, son 3 por 4, 12, perdón, 4 por 2, 8, más o menos serán 128.000 pesos, por decirles el valor de un divorcio que tramitamos y que nos regularon 40 años. ¿Entiende? Esa es la forma de regular el honorario cuando una cuestión no tiene un contenido patrimonial. Cuando lo tiene, el juez lo va a regular en base a la escala que establece la ley, que va entre el 8, perdón, entre el 10 y el 25%. Antes el 8 y el 25%. Hoy el 10 y el 25%. ¿Se entiende? Bien, perfecto. Por lo tanto, el mínimo de la regulación es el 10%, el máximo es el 25%. ¿Y cada escala? Porque ¿cómo hace el juez para determinar en qué punto se va a situar? Entre el 10 y el 25 hay 15 puntos. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué va a regular el 10? ¿O por qué va a regular el 15 y no va a regular el 20? En principio, para tener en cuenta las etapas. ¿Correcto? 3 etapas por lo menos de juicio. Hasta la traba de litis, desde la litis, la traba de litis, todo el proceso probatorio, y del proceso probatorio hasta el dictado de la sentencia. 3 etapas. Bueno, a ver cuántas etapas se cumplieron en base a la actuación del abogado. Esa es una de las cuestiones. El desarrollo del juicio, las etapas cumplidas. Y otras cuestiones que tienen que ver con la actividad que tuvo el abogado. Si planteó una cuestión novedosa, el tiempo que le llevó, el desarrollo del juicio. Es decir, un juicio puede ser muy largo, puede ser mucho tiempo, pero puede haberlo sido por una cuestión de poca actividad del abogado, que no tuvo la diligencia suficiente, que el cliente tuvo que esperar bastante tiempo porque no instó el juicio como debía ser. Entonces el juez lo va a considerar. También va a considerar las cuestiones útiles planteadas. Y si no han sido cuestiones superfluas, inconducentes, que no han tenido relevancia. También decimos la originalidad del planteo. Por supuesto, si ganó el juicio, si el resultado fue en beneficio de su cliente. Entonces, eso también el juez lo va a ponderar, lo va a analizar. En fin, todas estas cuestiones van a llevar al juez a que considere en qué punto de esa escala se va a situar. Perfecto. Entonces, ese mínimo de la escala va a ser el 10%. ¿Y cómo juega el otro mínimo, como decíamos recién, que son 7 use? Esos 7 use es el mínimo que pone la ley, en el sentido que el resultado de la regulación del horario que surja en los juicios de contenido patrimonial, que surja de la aplicación de la escala, no puede ser inferior a los 7 use. Es decir, el juez reguló el 15% porque consideró, por todas las cuestiones que recién señalamos, que es lógico, justo, que el honorario obtenga una regulación, el profesional obtenga una regulación del 15% del valor del juicio. Ahora bien, si ese 15% es inferior a los 7 use, ¿correcto? Tiene que fijarlo a los 7 use. No puede ser inferior. ¿Se entiende? Bajo pena de nulidad, porque se estaría apartando de los mínimos legales establecidos en la ley. Ley, como dijimos, de orden. Entonces el juez tiene que aplicar en ese sentido esa norma y ese mínimo. No puede perforar ese mínimo. ¿Se entiende? Como tampoco podría ser en el máximo.
no puede superar el 25% del valor que la ley establece. Ese porcentaje que la ley establece. Bien. ¿Avanzo? ¿Alguna duda? ¿Les queda claro cuál es la forma de regulación? Bien. La semana que viene vamos a, esto ya coordinamos con los profesores, en cada comisión van a tratar casos concretos, como hacemos siempre, obviamente, sobre regulaciones concretas. Tomaremos un juicio de daños y perjuicios con un valor determinado. Bueno, ¿cuál es la regulación que corresponde a este juicio? ¿Cuál es la base regulatoria? Porque nosotros hasta acá dijimos, bueno, aplica porcentaje, pero ¿en qué lo aplica? ¿Sobre qué lo aplica? Sobre el monto. ¿Y ese monto de dónde sale? Ese monto denominamos base regulatoria, es el monto del juicio. ¿Correcto? ¿Cómo llegamos al monto del juicio? Bueno, está el monto de condena. El monto de condena es liquidado, porque el juez se puede haber condenado a la suma de tanto, más los intereses, más los gastos, etcétera, etcétera. Entonces, de acuerdo a la ley, el resultado, el honorario, se debe regular sobre el total de la liquidación. Por eso, en la sentencia, como ustedes ya seguramente lo habrán visto, se posterga la regulación del honorario. Posterga la regulación del honorario hasta cuándo se practique la liquidación. Porque si no, la regulación sería parcial, no sería sobre el total del monto. ¿Se entiende? Por eso nosotros vimos sentencia, vimos las formas que pueden cumplir el proceso en forma normal y vimos liquidación. Ustedes ya están en condiciones de llegar a la regulación. De practicar una liquidación, perdón, de calcular una regulación. ¿Correcto? Yo Obviamente tengo que una nosotros tenemos consulta. que saber cómo se calcula, porque es nuestro interés. En definitiva, hasta acá llegamos, ¿para qué? Para percibir el honorario. ¿Correcto? Para cumplir con nuestras tareas, etcétera, etcétera, pero acá venimos a nuestra retribución. Entonces, fíjense si nosotros tenemos que saber cómo se calcula, porque después no calcula en forma correspondiente esa regulación de honorario, no fija nuestros horarios de forma correspondiente, tenemos que recurrir. ¿Se entiende? ¿Está claro? Bien. Deme un minutito que les voy a tomar la asistencia. Una consulta, profesor, Sí. porque me quedé con una pregunta, una duda. Entonces, por ejemplo, hicimos un juicio que no tiene contenido patrimonial. Por ejemplo, habíamos dado el caso de un divorcio. Entonces, es 40 IUs y después el mínimo era el 10% con piso de 7. ¿Escuché bien? Claro, en realidad está bien, en principio está bien, porque te regulan el 40 IUs. Es un fijo. La única variación que tiene ahí es el valor del IUS. El juez te va a fijar 40 IUs, el equivalente a, como dijimos recién, 120 y pico mil pesos, 130.000 pesos aproximadamente. Bien. Lo que sigue es en el caso que haya liquidación de la sociedad conyugal. ¿Se entiende? Eso entraría a jugar la parte patrimonial. Porque hasta ese momento la disolución, ¿vos qué llevas? Divorcio, ¿qué objeto tenías? La disolución del vínculo. Entonces, a partir de ahí, se empezará otra etapa. En realidad, hasta podríamos decir que es otro juicio. Es otro proceso más apropiado del término. Claro, la partición ¿Sí? sería, pero entonces el porcentaje es para los de contenido patrimonial y es un 10%. El mínimo es el 10%. Y el máximo, porque justo se me tildó el audio en ese momento. Mirá, no tengo presente exactamente, no recuerdo, pero el máximo sería el 25%. En los juicios de contenido patrimonial, la escala va entre el 10 y el 25%. ¿Sí? Bien, perfecto. Bueno. Bueno. Esto lo vamos a dejar acá. Denme un segundito. Y denme un segundito a ver si queda algo más. Otra cosa que me quede por.
por mencionar, ya para no empezar directamente con la cuestión del honorario mora, que también es un tema importante, importantísimo, pero a ver si había alguna otra cuestión también importante. Cálculo de luz, ya lo vimos. Creo que no. No, ya podemos entrar en esta parte. Bueno. Bueno, acá tuve una cuestión. Dio a partir de un fallo que la ley, que en realidad la Corte de la Provincia de Buenos Aires, obviamente, había dictado, que es el caso Isla. Ahora eso se lo voy a mostrar, lo vamos a volver a compartir. Porque en realidad la ley anterior, la de 1904, establecía que una vez regulado el honorario que no se pagaba, ¿cuándo es exigible? ¿A partir de cuándo es exigible el honorario? Nosotros tenemos que notificar el honorario por cédula, en este caso, domicilio de la parte obligada al pago, y a partir de ahí tiene 10 días el obligado al pago para cancelar el honorario. Si no lo cancela dentro de 10 días, tenemos la vía expedita para la ejecución del honorario, para cobrar el honorario. Bueno, pero ¿qué sucedía? ¿Qué establecía la propia ley en el artículo 54? Que el honorario, al honorario se iba a aplicar un interés correspondiente a la tasa activa. Ustedes ya han visto la clase pasada con el doctor Méndez, todas las cuestiones de la tasa de interés, inclusive nosotros también habíamos ya hecho una introducción en otra clase, que para prácticamente en todas las cuestiones se establece la tasa activa. Pero bueno, el honorario gozaba de alguna manera de ese privilegio, de que el legislador le había, hace tiempo ya, porque esta ley, como les decía, es muy vieja, la ley derogada, la ley reformada, es un decreto ley, inclusive. Entonces González le había dado la aplicación, le había concedido la aplicación de la tasa activa, lo cual era obviamente lógico y justo. Pero bueno, como ustedes saben, en otras cuestiones no lo es, temas laborales, cualquier daño sin perjuicio, cualquier otra cuestión que no hubiera intereses fijados, establecidos por las partes convenidos, o que la ley no lo estableciera, se aplicaba como regla la tasa pasiva. El honorario tenía esa posibilidad, lo cual recomponía bastante, o nos ubicaba en una situación mejor con respecto a la depreciación que produce la inflación. Imagínense, honorarios que uno paga por un año, en este momento perdemos un valor importante. Estamos hablando, como siempre lo dijimos, de una inflación importante, y por lo tanto vamos a hacer de alguna manera o sufrir esa depreciación de valor. Entonces, en la tasa activa nos iba a dar, de alguna manera, nos iba a reparar esa, de alguna manera ese perjuicio que nosotros estamos sufriendo por no haber, por no sabérsenos cancelado un horario interno. Bien. Pero, como les decía, hubo un fallo, fallo Isla, ahí lo ven, que la Suprema Corte de la Provincia declaró la inconstitucionalidad del 54 por resultar contrario al 10 de la ley 23.928 y decretó que la aplicación de la tasa pasiva honorario, es decir, hasta ese momento hablaba, este fallo tendrá 5 años, más o menos, por supuesto antes de la reforma de la ley. Entonces, según la ley, según el 54, se aplicaba la tasa activa. El fallo, esto es una cuestión, en este caso Isla, era una cuestión en que una condena en costas a la provincia de Buenos Aires. Entonces estaba justamente involucrada la provincia, que tenía que pagar esos honorarios, y la aplicación de la tasa activa hacía
justamente digamos, un incremento importante en esa regulación original. Entonces la Corte, para sorpresa de todos, imagínense cómo todos los colegios se fueron contra esta resolución, planteos, etcétera, que se logró modificar la ley de honorarios, y ahí se zanjaron estas diferencias o se obtuvo una reforma totalmente importante. Entonces, el 54 que reforma, y como queda redactado en la ley, le da la opción al abogado frente a la mora del honorario, frente al honorario impar. Tiene dos posibilidades. Reclamar los honorarios expresados en la unidad arancelaria y prevista en la ley, con más un interés de 12 anual, o reclamar los honorarios regulados convertidos al momento de la mora en la moneda de curso legal, con más un interés previsto en el 552 del Código Civil y Comercial, que es la tasa más alta, la tasa activa. ¿Se entiende? Acá me van a disculpar, creo que no les dije, entre las cosas que se me pueden haber pasado, que seguramente son muchas, no les dije que cuando el honorario se regula por la escala del 10 al 25, ese monto se expresa en use. ¿Sí? ¿Correcto? Es decir, si yo obtengo una regulación de 31.800 pesos, equivale a 10 use. Entonces, el juez tiene que determinar en esa regulación que el honorario equivale a tantos use, 10 use en este caso. Va a hacer el cálculo y va a determinarlo en use, también en el use arancelario, en la unidad arancelaria. ¿Entiende? Entonces, esto lo va a convertir en una deuda de valor. Esto va a estar atado al incremento del use. ¿Entendido? ¿Sí? Perfecto. Sí, doctor. Entonces, Volvemos. Entonces perdón. nosotros tenemos que siempre las regulaciones van a estar determinadas en un valor monetario y en un valor equivalente en use. Esto es la variable de ajuste. Esto nos da la posibilidad de ajustar, de que se ajuste el honorario permanentemente, de acuerdo a las variaciones que tenga la unidad arancelaria. ¿Correcto? Es decir, si a mí, por un daño sin perjuicio en el que intervine hace 5 años, me habían regulado 50 use arancelarios, 50 use, en ese momento eran 50.000 pesos porque el use estaba a 1.000 pesos, hoy tengo que multiplicar esos 50 use por los 3.180 y pico de pesos, por los 3.200 pesos que está actualmente el use. Esa es una de las formas que tengo para repotenciar ese honorario. O bien, tomo esos 50 use que eran 50.000 pesos y le aplico la tasa activa. Tengo esa opción. ¿Se entiende? ¿Queda claro? Sí, doctor. Buenísimo. Perdón. Perfecto. Una Sí. consulta. Si se transforma en una deuda de valor, ¿se le aplica el 6% anual directo? Con lo del El paso 12% unidera. no. El 12% no. 12% anual. Acá, Perfecto. ves que lo establece acá, ves Ah, acá, en la sí, sí, opción sí, A, sí. vos reclamás el honorario expresado en use, digamos, lo transportás al valor actual del use, ya es como que te queda estable, ¿no es cierto? Quedó en un valor, de alguna manera, bueno, en una época cuando tantas variaciones que ha tenido, yo el otro día creo que hablábamos de esto, las cuestiones de la tasa de interés, cuando una tasa de interés era excesiva, cuando no lo era. Antes las deudas, cualquier tipo de deuda, se actualizaban. Hoy no podemos hablar de la actualización porque hoy aplicamos honorario, pero en un momento se actualizaba. Todo se actualizaba por índice de costo de vida. ¿Y qué se hacía? Había un coeficiente, se aplicaba ese coeficiente con dos números, dos índices que daba que los administraba el INDEC, y la deuda se actualizaba ese valor. Si yo tengo una deuda de 10 años atrás, se aplicaba ese índice, se hacía un cálculo, y yo tenía la deuda actualizada a la fecha. Entonces se creía que ya era un valor, de alguna manera, se ve estabilizado, que de alguna manera, al actualizarse, quedaba como una deuda que la incidencia de la inflación ya había sido, de alguna manera, podríamos decir,
la inflación ya la habíamos dejado de lado porque se había actualizado el salario. Ese perjuicio que supone la inflación, de alguna manera que menoscaba de alguna manera los intereses de la parte, eso ya había sido dejado de lado, por lo tanto, le podemos aplicar una tasa pura, y se aplicaba el 6%. Podemos decir, es una tasa LIBOR, una tasa internacionalmente aceptada en los países que no tienen inflación, porque de alguna manera ya la influencia que podría haber tenido la inflación en esa deuda, ya de alguna manera se repotenció con la actualización. Y ya estamos hablando de valores, podríamos decir, constantes. Es una misma deuda, es un mismo valor, porque yo la actualicé. En sentido práctico, puedo decir que antes eran 10.000 pesos, ahora si lo actualicé me va a dar 20.000. Entonces, de alguna manera, la inflación la sostengo, la dejo al margen, esa influencia que pudo tener la inflación. Y le aplico una tasa que podríamos decir es una tasa constante, una tasa internacional, una tasa para países que no tienen inflación. Antes se hacía así. Hoy podemos pensar que esto juega de la misma manera. ¿Por qué? Yo la actualizo a esa deuda. La actualizo porque de alguna manera tuvo un incremento del valor del use. Al valor del use actualizarse a los valores, en este caso a la variable de ajuste que tiene, que es el salario judicial, eso llevó a que el honorario también corra la misma suerte, tenga una actualización. Entonces, como fue ya actualizado, la incidencia, el impacto de la inflación no tiene impacto la inflación, podríamos decir. ¿Cierto? Entonces, de alguna manera le puedo aplicar una tasa pura, una tasa para que solamente tenga un efecto compensatorio. ¿Correcto? Por un lado actualizo y por otro lado le aplico una tasa de interés. ¿Se entiende? Una tasa de interés por la mora. Pero nosotros podríamos decir que una cosa es la mora, una cosa es la mora como, o el interés que se aplica, el interés moratorio, que lo aplico de alguna manera como una sanción por la falta de pago, ¿entiende? Y otra cosa es actualizarla. ¿Sí? Porque yo la deuda la actualizo por la incidencia que tiene la inflación, por la pérdida, por el menoscabo que le produce, que tiene que percibir ese suma por efecto de la inflación. Pero tengo otro concepto, que sería un interés que tendría que devengar por la privación que tuvo el acreedor de percibir, de disponer de ese crédito. No sé si llego a redondearlo, si llegan ustedes a entender. Serían como intereses punitorios lo que se están, perdón, resarcitorios, no punitorios lo que se están poniendo. Claro, es el resarcitorio, compensatorio, resarcitorio. Son distintos tipos que tenemos interés, el interés punitorio mismo. Pero que tienen, que de alguna manera están compensando la imposibilidad que tuvo el acreedor de disponer de ese dinero en términos. ¿Correcto? Y otra cuestión es lo que se depreció esa suma que tenía que percibir. Se depreció en relación a la inflación. No tiene nada que ver la disposición que pudo tener de ese dinero en término el acreedor. Entonces, eso tiene que ver un poco con esto que plantea el inciso primero, el inciso A. Primero lo actualizo. ¿Por qué? Es una deuda de valor, está en valor. ¿En qué valor? En el valor del use. Lo transporto al valor actual del use. Después lo aplico una tasa, que tiene otra finalidad. No la actualiza la tasa. Entonces, ustedes fíjense, si nosotros las deudas, no pensemos en una deuda honoraria, en una deuda de un crédito que perseguimos en un juicio, que nuestro cliente tiene que cobrar. Si nosotros aplicamos intereses, estamos viendo parcialmente, no estamos actualizando ese crédito. Nosotros lo transportamos, podemos compararlo con el valor adquisitivo que tuvo, el poder adquisitivo
que tenía en el momento del reclamo y el que tiene al momento de la sentencia, al momento que lo va a percibir. Entonces, lo podemos relacionar con distintas variables. ¿Eh? Y en distintos, podemos llegar a concluir que se licuó ese capital. ¿Eh? ¿Por qué? Porque no se actualizó. Se le aplica un interés tasa pasiva que no llega ni siquiera a cubrir los valores inflacionarios. ¿Mm? O los índices inflacionarios. ¿Mm? Por Es eso un es poco. muy importante. Sí, decimos. Perdón, no, es un poco contradictorio porque entonces acá es como que se está quedando expuesto que en realidad lo único que puede llegar a mejorar un poco es aplicar la tasa activa y el criterio de la Suprema Corte es aplicar la pasiva. Es lo que pasó por eso como yo les decía recién, cuando la Corte interviene y dicta esta resolución del caso Isla, se produjo una revolución, imagínense. Fue un embate, un enfrentamiento con todos los abogados colegiados y bueno, todo por una cuestión corporativa, bueno, obviamente que después se obtuvo la reforma de la ley, porque si no estaríamos, si fuera por el caso Isla, estábamos directamente con tasa pasiva. ¿Mm? ¿Se entiende? Y ya con la reforma del código, de alguna manera, el considerar como una deuda de carácter alimentario, por eso yo se lo decía recién, se lo remarcaba, también se establece que considerarse como una deuda de valor al honorario y por lo tanto aplicable la tasa más alta. ¿Mm? Pero bueno, hoy tenemos esa opción y bueno, de alguna manera es justo que aplicar la tasa pasiva. Bien, bueno. ¿Alguna otra duda con respecto a los horarios en mora? No. Vamos a ir a qué sucede cuando nosotros obtenemos una regulación. ¿Eh? Y no estamos conformes con la misma. No, justamente no nos conformamos, consideramos que es antigua, o por el contrario, cuando nosotros pretendemos o entendemos que la regulación que se ha realizado, que se ha fijado, que se ha practicado sobre el honorario, que es nuestra contraparte, perdón, sobre el honorario sí, pero del abogado, que es nuestra contraria, a la parte contraria a la nuestra, es excesiva. Por múltiples razones. Nosotros recién señalábamos cuáles eran los puntos que el juez tendría que advertir o tendría que ponderar para llegar o posicionarse en un punto de la escala. Bueno, consideramos que ha regulado por encima de lo que tendría que haber sido, de lo lógico, por las etapas del juicio, por la actividad realizada, por lo que nos regula a nosotros, en fin, por muchas cuestiones entendemos que no es factible o que la regulación es inadecuada. Entonces, por un lado podemos considerar alta, en la parte contraria, y por otro lado podemos considerar la que es baja por nuestra parte. Bien, ¿qué posibilidades tenemos? Bueno, obviamente el recurso de apelación. Este recurso de apelación va a tener algunas características propias a lo que nosotros venimos analizando para cualquier tipo de resolución que recurrimos. ¿Por qué? Con respecto fundamentalmente a la fundamentación. ¿Bien? ¿Por qué? Esta apelación no necesariamente debe estar fundada. No tenemos, como en cualquier tipo de apelación, la necesidad o la carga de fundamentarla, de fundamentar ese recurso dentro de los 5 días en que ha sido concedido. Nosotros exclusivamente podríamos directamente, al apelar, manifestar que apelamos los honorarios por altos o por bajos, o por ambas cosas, ya vamos a ver por qué. Con eso es suficiente para que la Cámara lo trate. Es suficiente la manifestación de que el honorario se considera alto o se considera bajo. No tengo que hacer una fundamentación pormenorizada, que si la escala, que si la actividad de la actuación, cualquier otra circunstancia. Puedo hacerlo, obviamente, puedo hacerlo, y en el caso de que lo haga, o que pretenda hacerlo, tengo que hacerlo en
el mismo acto de la interposición del recurso. En este caso, entonces, coincide el momento de interposición con la fundamentación. Nosotros sostuvimos durante el tratamiento de los recursos y analizamos cuándo el recurso se interpone fundado, cuándo se fundamenta después de concedido, como es la regla en el recurso de apelación. Bueno, en este caso, al igual que sucede con el recurso de los remedios revocatoria, si fundamentamos, lo tenemos que hacer, lo tenemos que hacer en el momento en que interponemos el recurso. Coinciden esos momentos, interposición y fundamentación. Pero siempre destacando que para el caso que consideremos innecesario, estemos, solamente tenemos que manifestar que el honorario ha sido alto o regulado o bajo. ¿Se entiende? Bien. Entonces, apelamos. El recurso que corresponde es el de apelación. No va a ser, por supuesto va a ser tratado en relación, no va a ser una sentencia definitiva, por lo tanto no es susceptible de recurso extraordinario, la ley lo establece, solamente podemos apelar, interponer recurso de apelación, no tenemos habilitada, no habilita la vía extraordinaria, el recurso queda ahí. Ese recurso, otra particularidad que tiene, es que no se sustancia, no hay traslado, cuando nosotros interponemos el recurso, directamente pasa a resolución. Bien. ¿Y por qué le decía que nosotros vamos a poder apelar por alto y por bajo? Por considerarlo sin ser contradictorio. Porque siempre tenemos que tener en cuenta, no podemos perder de vista, que vamos a tener quizás algún interés encontrado en este sentido. ¿Por qué? Porque el honorario puede ser bajo para nosotros, pero puede ser alto para nuestro cliente. Nuestro cliente era un amparo de la Corte, por recursos extraordinarios. Y aparte, por ejemplo, me estaban preguntando acá por qué llegó a la Corte el caso. No era un amparo, perdón, no era un amparo. Creo que no. Pero de todas formas, la vía extraordinaria es como regla, pero bueno, la Corte abre cuando quiere y cierra la posibilidad cuando quiere también. Entonces, en este caso, era un cuestionado por el Estado provincial, por lo tanto llegó. Si yo cuestiono el horario por alto o por bajo, seguramente no me conceden el recurso. Cuando vayan queja, me van a decir que no. Pero como pasa en el orden provincial, en el orden nacional, esa es la regla, pero la Corte tiene esas dificultades por algo en la Corte. ¿Se entiende? Entonces supongo que debe haber sido por eso. No tengo más información, o no recuerdo bien la información. Es un antecedente que sirve más que nada para comprender. Estas, como yo les anticipaba hace un rato, no es el hecho de ver leyes ya derogadas, ni nada por el estilo, pero es una materia muy sensible para nosotros, y por lo tanto nos ayuda a comprender un poco de dónde viene, por qué el estado actual de las cosas, entender un poco por qué, qué pasó, por qué, cómo. Recién vos me preguntabas eso. Entonces nosotros somos privilegiados. Estamos, vamos a, imagínense, nosotros venimos de un juicio de daño sin perjuicio, un juicio que se aplica tasa pasiva, pero no, nuestros horarios vienen por tasa activa. Entonces, ¿cómo lo entendemos? ¿Cómo lo explicamos? Entonces, por eso, a veces estas cuestiones, esta génesis que nosotros vamos a analizar, nos ayuda un poco a interpretar cuál fue el vaivén. Es una cuestión que está establecida desde hace mucho tiempo, y que, bueno, en realidad es una cuestión más lógica que aplicar la tasa pasiva, como se aplica. Obvio que cuando la inflación no cuenta, obviamente que es lo mismo. La tasa pasiva es suficiente, porque nosotros no tenemos por qué, no tenemos un problema de esa naturaleza.
pero es muy raro que pase acá. Yo por lo menos no creo que lo vea, y bueno, espero que ustedes sí, re jóvenes, y que tienen mucho por delante, y bueno, por ahí las cosas cambian, pero cuando yo tenía 20 años había inflación, y bueno, y antes que yo naciera también, acuérdense del Rodrigazo y todas esas cosas, qué sé yo, devaluación, inflación, esas son palabras, ¿cómo es que se dice? La tendencia, como dice tendencia. Y bueno, esas son las palabras repetidas durante toda, las vamos a encontrar siempre presentes. Devaluación, inflación y demás. Entonces, ya estamos, ya es parte de nuestra, calculo que nuestra idiosincrasia, de lo que aprendimos, tenemos que aprender, quizá, no resignarnos, pero aprender a convivir con eso, y bueno, estos son los problemas que surgen. ¿Eh? Lo que no vamos a encontrar es el tema de estabilidad, ese tipo de cosas que son ajenas a nuestra también nuestra idiosincrasia. Bueno, les decía, por lo tanto, sería lo lógico, o no estaríamos pensando si la tasa está bien, la tasa está mal, si hay que utilizar, no hay que utilizar, o encontrar esta solución. Entonces, recurso del honorario es el de apelación. Como les decía, lo interponemos. ¿Por qué también en interés de nuestro cliente? Porque nuestro cliente, ese honorario que nosotros regulan y que para nosotros puede llegar a ser bajo, para nuestro cliente puede ser alto. Y entonces, como nuestro deber ético, sería también apelarlo por alto. Más cuando pensemos que en realidad el condenado en costes es el obligado al pago. Pero nuestro cliente siempre es el deudor solidario. Porque si la parte contraria, que fue el condenado en costas, no es solvente o no nos paga el honorario y no encontramos forma de cobrárselo, bueno, en definitiva el que tiene que responder es el cliente. Pues, para subrogarse, podrá repetir contra el condenado en costas. Pero bueno, es una cuestión que tendrá que resolver. Después después le generará un crédito a su favor, pero nosotros, de alguna manera, debemos ser satisfechos en nuestro crédito. Bien, entonces, por eso imagínense que hay un interés en que el honorario se establezca. Lógicamente, por eso puede ser recurrido también en interés de nuestro cliente, y por lo tanto lo podríamos apelar por ahí. Por eso muchas veces van a encontrar, o es una pregunta frecuente en nuestro, bueno, como inquietudes cuando tratamos este tema, que se plantea como una inquietud bastante frecuente, que decía, ¿por qué se apelan como por altos y por bajos? Nosotros lo hacemos por bajos en nuestro propio derecho, por nuestro propio interés, en esa apelación, y por altos en el interés de nuestro cliente. Nuestro cliente por sí mismo no podría apelar. Entonces lo voy a notificar, etc. Tengo que representarlo, tengo que interponer el recurso en su interés. Entonces, ¿qué va a hacer la Corte? La Cámara lo va a revisar y podrá ajustarlo si lo considera en uno u otro sentido, alto, bajo o bajo. ¿Entienden? Bien. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra consulta? ¿Cómo tramita? ¿Cómo tramita el cobro del honorario? Está bien, yo lo apelo. Lo apelo, el honorario queda firme. Dijimos que, bajo pena de nulidad, tengo que notificarlo al condenado en costa, a las partes, de acuerdo al artículo 54, y transcribir el artículo 54. Ustedes lo van a ver en la ley. Dice que bajo pena de nulidad tiene que transcribirse ese artículo, y el obligado al pago tiene 10 días para pagar. Para apelarlo tiene 5. ¿Sí? ¿Correcto? Una vez firme el honorario, una vez transcurridos los 10 días, obviamente que esos 10 días comienzan a correr desde que queda firme. Porque si lo apela, ese honorario está sujeto a revisión, la revisión que corresponde por el recurso interpuesto. Por lo tanto, a partir de que quede firme, tiene 10 días para pagar. Bien, ¿qué sucede si no lo paga? ¿Correcto? Independientemente del interés, independientemente
de llevarlo al monto correspondiente o equivalente en use, a lo que ustedes lo que hemos mencionado. ¿Qué posibilidad tengo? ¿Cómo cobro el honorario? Por medio de una ejecución. Esa resolución que me reguló el honorario es un título ejecutivo, es una sentencia que la voy a ejecutar por el trámite de ejecución de sentencia. El trámite que me habilita la ley es la ejecución de sentencia. ¿Se entiende? ¿Correcto? Entonces, yo a partir de promover la ejecución puedo solicitar embargo, cualquier tipo de medida cautelar, sobre el obligado al pago. ¿Correcto? Y ya, por supuesto, que actúo por derecho propio, porque la ejecución la habían iniciado por mi mismo derecho, por ser el acreedor, en ese caso del pago del honorario. ¿Correcto? ¿Qué pasa si mi cliente, que no es el obligado al pago, en el juicio, o condenado en costas, dice, bueno, no te lo paga el demandado, te lo voy a pagar, perfecto, lo subrogo, queda subrogado en los derechos que yo tengo a la Junta y podría iniciar esa ejecución en horario. Tendríamos que formalizar un pago por subrogación y fuera como una suerte de excepción de esos honorarios y comenzaría ese trámite. ¿Correcto? Y después te Y por lo vuelve a tanto, contratar para el juicio ejecutivo y no termina nunca más de tener una relación con vos, el cliente, ¿o no? Porque él va a necesitar para... ¿cómo? ¿Tendría una por- relación? ¿Decías? Porque él se va a subrogar en el abogado, entonces va a iniciar él un juicio ejecutivo de cobro y va a necesitar un Claro, patrocinio. seguro. Ah, Inclusive si los ejecutás vos, a vos te regularon X honorario, no te lo pagaron, se lo ejecutás al condenado en costas, o a tu cliente. ¿Por qué no? Estamos pensando en juicio en que, pero puede haber sido condenado en costas a tu cliente y luego después, listo, ya llegó mi amor, y a partir de acá en adelante, ya está, sos mi deudor. ¿No es cierto? Pues vamos a suponer que vos sos el abogado del condenado en costas. Le querés cobrar los honorarios, no te lo pagan, notificaste, etcétera, etcétera, listo, ya está, viste la ejecución. Eso implica, bueno, si tienes poder, renuncias al poder, todo lo que sea, listo. A partir de ahí, obviamente, no lo vas a atender más, supongo. Nada te impide. Después mañana te podés recomponer la situación, iniciar otra cosa, o bueno, atenderlo. Pero bueno, le iniciás el juicio, bueno, ese juicio, a lo que íbamos, genera honorarios. Esa ejecución genera honorarios. Entonces, por un lado vos tenés, porque eso pasa a ser el crédito de honorarios de un juicio determinado, y esa ejecución de honorarios va a generar otro honorario. ¿Correcto? Llegado a la sentencia de plena y remate, acá nos vamos a guiar por otras normas del proceso ejecutivo, llegar a la sentencia de remate, el juez te va a regular honorarios por la actuación en esa ejecución. Comienza, como decíamos, un juicio ejecutivo. Como también comenzaría un trámite ejecutivo si el crédito, el monto de condena que obtuviste, el cual es acreedor tu cliente, no fue pagado. Entonces comenzás el trámite de ejecución de la sentencia. Ese trámite de ejecución, a vos te ven regular honorarios hasta la sentencia. A partir de la sentencia en adelante te van a regular por la ejecución de la sentencia, que es otro trámite distinto. ¿Se entiende? Y otra cuestión es el trámite de ejecución de tus honorarios. Somos una máquina de generar juicios, como, claro, por razón la gente piensa que juicio con juicio. No. Es así, son distintas etapas, y bueno, obviamente que es vos hasta ese momento, reguló un tanto, la parte tuvo lo notificadas, tuvo forma, o tuvo la oportunidad de cancelar. A partir de ahí, obviamente, bueno, algo tenés que hacer, si te lleva a generar un juicio, es obvio que tiene que ver con las costas. ¿Qué son esas costas? O parte de esas costas. Los honorarios que van a regular por ese trámite de cobro.
Por eso, antes, como para integrar ese título ejecutivo, para tener expedito ese título ejecutivo, esa ejecución de sentencia, tú tienes que notificarla. Tienes que estar en mora. La notificas por cédula, transcribiendo la resolución, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Tiene 10 días. Si lo paga, perfecto. Si no lo paga, bueno, algo tenés que hacer. Te lleva a que vos tengas que iniciar una acción. ¿Qué pasa si lo intimaste y te deposita? Bueno, ¿lo condenan en costas? Y sí, a vos te llevó a hacer la ejecución. Es como cuando tratamos del allanamiento. El que se allana para pedir exhibición de costas, ¿qué tiene que hacer? Demostrar que fue oportuno, que no dio lugar al juicio, que no te llevó a vos a iniciar, a tener que promover una acción tendiente al cobro, tendiente al cumplimiento de una obligación. Entonces, si te llevó, bueno, eso es perfectamente, porque claro, por ese tiempo vos estás generando el honorario de tu honorario, o por el cobro de honorario. Bueno, está bien, listo, me patrocina otro abogado. Yo cobro este juicio, Leonardo me patrocina, perdón, me genera un honorario, me regula un honorario, bueno, me lo patrocina Leonardo. Yo firmo, soy titular de crédito y me patrocina. Listo, le van a regular un honorario. Bueno, lo mismo. Podés cobrar tu propio honorario, obviamente. ¿Tengo que pagar tasa de justicia? No, no tengo que pagar tasa. ¿Tengo que pagar anticipo previsional? ¿IUS previsional, anticipo? ¿Y bono? No. En causas propias estoy exento de pago. Lo que la actuación propia del abogado, estoy exento de pago. ¿Se entiende? ¿Tengo que hacer aporte previsional después? Sí, cuando me regula el honorario tengo que hacer aporte. Bien, entonces imagínense, ahora que hablé del aporte, último, se lo dejo, lo libero, interés de la caja. Cuando nosotros hablamos de la regulación, de que no se perfore el monto mínimo, porque a la caja le conviene, le interesa, a nosotros también tendría que interesar, obviamente, que las regulaciones sean lo mayor posible. ¿Se acuerdan que hablamos de las transacciones que decíamos, no, los abogados van a un monto para real y otro monto para que le regulen, porque después el aporte que van a hacer es menor? Claro, pero la caja quiere cuanto mayor aporte, mayor ingreso tiene la caja. ¿Se entiende? Entonces, de alguna manera, eso también la caja se ve perjudicada si las regulaciones fueran contrarias a la ley, contrarias al mínimo que establece la ley. O directamente no se pide regulación, no, que me regulen. No, también el honorario del público y la caja está interesada en que regulen, porque después el aporte se hace en función al honorario regulado. Eso no quiere decir que la caja intervenga siempre. No tendría que haberle dado intervención siempre, porque si me regulan un honorario, la caja los tendría que apelar a todos por bajo, sería una locura. Pero bueno, vamos, ¿no es cierto? Que la caja también, nadie puede, o sea, yo puedo pactar un honorario, pero no puedo pactarlo por bajo del mínimo. Cuando nosotros conveníamos el honorario, denunciamos una transacción, llegamos a un acuerdo con la parte contraria. Tanto que el capital, bueno, perfecto. Pacto del honorario en tanto. Bueno, no puede ser, no puede estar por debajo del mínimo. Después, si yo se lo quiero regalar al obligado al pago, se lo regalo. Puedo renunciar al honorario porque es un crédito, es alimentario, todo lo que sea, pero bueno, hago lo que quiero. Es disponible. Como dijimos, el crédito, el cliente, también es lo mismo, el cliente renuncia, desiste, hace lo que quiere. Bueno, yo también puedo desistir del cobro del honorario. No puedo, por la cuestión del aporte previsional, no puedo renunciar anticipadamente, me tienen que generar el honorario en el juicio para después cumplir con la obligación de aportar. Por eso les hablo, hoy destaco, es una obligación, no una carga. No es facultativo para mí. Bueno, si la cumplo, es una obligación. La caja después me puede iniciar, me determina la deuda y me inicia una ejecución. ¿Correcto? Bien. Dudas, preguntas. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Cuando Bueno. apelo los honorarios, tengo 5 días para apelarlos. Ahí meto el escrito y no se corre traslado a la otra parte. Si quiero Si querés fundas, y si no, solamente manifestás que son altos o bajos. Y la otra parte no, en ningún momento puede, por ejemplo, me dicen, bueno, está bien, tiene razón, son bajos, y por ahí la otra parte, que es la que va a pagar, dice, no, sí, para podría.
bueno, si la parte reconoce que, si la parte eh, obviamente manifiesta su conformidad con el horario, el juez tendría que, mejor, perdón, la parte manifiesta, eso va a influir para que la Cámara lo modifique y diga, bueno, se establece un monto mayor. Pero el juez no lo puede modificar. Por más que la parte contraria diga, no, se equivocó el juez. Bueno, se equivocó. El que tiene que revisar la Cámara. La resolución ya está editada. Ah, pero se corre traslado cuando yo apelo, obviamente, a la otra parte. Si hay fundamentación, se correría atrás. Si hay fundamentación. Si no hay fundamentación, no. ¿Se entiende? Bueno, entonces, lo que van a ver en las próximas dos, miércoles y jueves, no, perdón, martes y miércoles, es cómo funciona lo que hemos hablado, de acuerdo a los distintos casos. ¿Qué va a pasar si estamos frente a un caso, un juicio de daño sin perjuicio? La condena fue de 550.000 pesos. Bueno, practico la liquidación. A partir de ahí, cuando tenga la liquidación aprobada, se van a regular los honorarios. Perfecto. ¿Cómo hago si en realidad promoví un juicio de cumplimiento de contrato? Estaba involucrado un boleto de compraventa. Bueno, ¿cuál es el monto del juicio? ¿Cómo determino la base regulatoria? Entonces, base regulatoria por un lado, regulación de honorarios por otro. Perfecto. Tengo con la sentencia de este juicio de daños y perjuicios una base regulatoria determinada, o cuándo la determino? Cuando la liquidación está aprobada. ¿Correcto? Bueno, en fin, todas esas cuestiones las vamos a tratar con ejemplos, con casos concretos, para ver cuál es el resultado de esa regulación, cómo llego a una regulación. Bueno, entonces nos vemos en la próxima. Gracias, profesor. Gracias, doctor. Bien, hasta luego. Buenas tardes, buen fin de semana. Gracias, No, igualmente. gracias.